Aquí, 17 de julio, 5 de la tarde. Ayer teníamos una formación en el mercado. Todavía que cada vez que aparece es una situación muy frustrante, porque es una formación simétrica, correcto, ¿verdad? Isósceles, correcto, ¿verdad? Sí. Gracias, Diana. Así que, y es un momento de mucha duda y de mucha inseguridad. Y hay que entender cómo estábamos ayer. Hay que entender que esta línea amarilla, que es lo que está siendo intercambiado, estaba justo aquí. Y contra esa variante de un triángulo de indecisión, hay que esperar dónde rompe ella. ¿Ok? ¿Dónde rompe ella? Mientras no rompa, no se puede negociar ahí adentro, y desafortunadamente ustedes ven que siguen negociando con una libertad como si no estuviera pasando nada malo. Cuando uno entra en un rango, en un sideline, los niveles para operar son muy bajos y uno tiene que determinar cuál es el rango que está generando, especialmente la Bitcoin, que tiene un precio de 6 dígitos. Porque si tiene una capacidad de $300 y usted se puede llevar fácilmente un tercio de ello, $100 de intercambio de precios no te alcanza para cubrir los gastos del broker. Así que aquí hay que tener mucho cuidado cuando operamos en condiciones donde cada vez se cierran los niveles de rango entre mínimos y máximos. Llega un punto y ustedes ven que no paran de operar, no paran de arriesgar el dinero, queman los ahorros, queman las colegiaturas de sus hijos, queman las segundas hipotecas, destruyen las finanzas de la familia, al menos para 2 generaciones, porque esto es lo que pasa cuando alguien pierde una colegiatura, el dinero que ahorraste por 20 años para tus hijos y que ahora te metiste a corredor de bolsa y empezaste a tirar órdenes al mercado ahí sin saber qué es lo que estás haciendo. Y bueno, el niño se graduó del high school y no tengo dinero para meterlo en una escuela y bueno, tengo que endeudarme. El niño que empieza a trabajar a los 25 años se jubila a los 65 y todavía sigue debiendo dinero de las escuelas. O sea, esto compromete, tus errores comprometen así directamente a 2 generaciones. Le pedí una segunda hipoteca al banco para construir una piscina o construir 3 dormitorios más, qué sé yo, y no, lo usé para meterlo en la bolsa y lo perdí. Ahora lo tengo que pagar un poquito todos los meses por 30 años. Se te acabó la vida y todavía tu casa no está pagada, y cuando recibas la jubilación, que tus ingresos caen 60%, no te da para pagar la hipoteca que tienes y la segunda hipoteca. Y terminaste a los 65 años en la calle. Y tus hijos te tienen que acoger y tienen que remodelar el garaje para que viva ahí el papá y la mamá, si es que tienen suerte. Y así todos los días llegan personas con esa construcción. Yo recibo semanalmente comunicaciones de alguien que me dice: estoy perdido, ¿qué hago? Y no son alumnos nuestros, son colegas que ya pasaron por acá, se prepararon, que llevan 5 o 10 años operando
y me avisan, ya estoy fuera de negocio. Cuando voy a la playa de Clearwater Beach, me encuentro ahí vendiendo artículos de... Miren lo que está pasando ahí en pantalla. Miren esto. Miren esto. Vamos a buscar velas de 15 minutos. ¿Qué está pasando aquí con la Bitcoin? ¿Qué pasó ahí? ¿Lo vieron, no? ¿Lo vieron? Ustedes vieron el corretaje, el rally que se ve. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver qué pasó con el precio. Vamos a ver. Vamos a buscar velas de 5 minutos. Eso fue lo que pasó. Una ruptura. Pero volvió a quedar limitada. Porque ayer dijimos, ella está limitada para 120.134. Miren ahí. Está muy sobrecomprado. Y miren el piso a la derecha. Todo el mundo vendiendo ahí. Pero lo más increíble que hay un grupo de operadores que está vendiendo, pero hay otro grupo que está comprando. Como si realmente fuéramos a 123.000. ¡Wow! Impresionante. Y bueno, ¿y qué pasó con todo esto? Que empezaron a comprar cuando caía. Y aquí ya llegaron y el broker le cerró la cuenta. Y aquí ya quedaron desaparecidos. Rompieron computadoras, rompieron internet porque ya... Y de pronto volvió. Así que la misma dinámica. Una ley quero centrípeta a las 3:30 de las Bitcoin para velas de 5 minutos. Y dijo, bueno, ella dijo, roté en 119.751, una centrífuga, pero no te preocupes que vuelvo a 119.751 y lo hizo a las 5:08. Así que a las 3:30 abrió una ley quero negativa, hizo toda la centrífuga negativa, todo el retroceso negativo y volvió al mismo nivel donde... Y en ese intervalo, el 80% de los que entraron en ese intervalo, que no saben que va a volver al nivel de rotación, perdieron la plata. Da pavor, Señor. Da pavor. Así que vamos a traer las notas de ayer para poder entender por qué todavía 120.134 es muy complejo para que el mercado vuelva ahí. Como se dan cuenta, todavía ayer estaba ese nivel muy sobrecomprado y todavía sigue siendo hoy muy sobrecomprado. Así que velas de día. Vamos a eliminar esta segunda línea que es, vamos a buscar, vamos a evitar que esta es la línea que tengo que eliminar. Así que vamos a traer la narrativa de ayer para tener una idea de qué tenemos que estar ahora revisando. Vamos a buscar. Vamos a ver. Revisando Bitcoin, 7 minutos. Vamos a ver. Hola, hoy vamos a revisar un análisis de Bitcoin bastante interesante. Viene de un video del canal Jesús Navarrete con fecha 15 de julio de 2025. Justo cuando el mercado venía de tocar récords, pero parece que el ambiente, bueno, según esa fuente, no era muy de fiesta. Exacto, justo eso. Vamos a ver qué decía ese análisis, sobre todo esa tensión, ¿no?, entre un nuevo máximo histórico y unas alertas de corrección que sonaban pues bastante fuerte. Sí. Queremos entender un poco el pulso del mercado que describía esta fuente para esos días, mediados de julio de 2025. Perfecto.
Entonces, vamos al 14 de julio. Bitcoin, supuestamente, ¡pum! $123,231. Un récord nuevo. Increíble. Uno pensaría, bueno, todo optimismo, ¿no? Más que nada porque el mismo analista había hablado de compras previas por los 16,000 y ya anticipaba superar los 100,000. Así es, pero justo ahí empieza lo curioso. Porque el análisis de ese día, del 14, ya metía freno. Ajá. Se hablaba de la volatilidad tremenda en julio, movimientos de más de $18,000 de rango, y se fijó un nivel claro, los $114,175. Lo llamaban el mínimo perfecto del mes. El mínimo perfecto. Sí, y la advertencia era clara. Ojo con comprar por encima de esa línea. El riesgo era alto, decían. Y mencionan algo de una anomalía temporal, eso de los 3 tiempos de la vela. Suena medio complicado, ¿no? Bueno, en realidad es su forma de partir el mes en fases. Normalmente, según este análisis, los movimientos fuertes se esperaban más bien al final, después del día 20. Okay. Pero esta subida a 123,000 pasó antes, en la segunda fase. Y eso lo vieron como raro, pues anómalo, como si el mercado estuviera, no sé, acelerado, fuera de tiempo. Eso generaba desconfianza. O sea que, a pesar del récord, ya había como foquitos rojos prendiéndose. Exactamente. Y eso se conectaba con un patrón que llaman ABC, como una repetición de algo anterior. Exacto, un déjà vu total. Comparaban el gráfico del último año, más o menos, con el periodo de noviembre de 2020 a noviembre de 2021. Ah, claro. Y ese patrón anterior fue justo antes de la gran caída, ¿recuerdas? De 69,000 a 16,000. Entonces, el miedo principal del análisis era ese, que la historia se repitiera. Uf. Apuntaban a una corrección fuerte, quizás, decían, hasta los $70,000. Ese patrón histórico parecía pesar mucho en la lectura del mercado que hacían. Y a eso le sumaban factores externos, ¿no? Que si MicroStrategy paraba las compras, eso lo veían mal. Sí, como una señal de riesgo acumulado, de deuda quizá. También mencionaban riesgos de tecnología, rumores de hackeos, la competencia de las stablecoins. Vaya, qué panorama pintaban. Y el mensaje del día 14, según esta fuente, era de cautela máxima. El récord estaba ahí, sí, pero las anomalías, el fantasma del patrón ABC, generaban muchísima tensión. Claro. La pregunta era si esa subida tan rara era el comienzo de algo más grande o, al contrario, la confirmación de la caída que temían. Y con esa tensión entonces llegamos al 15 de julio. El precio empieza a bajar, tocó los $115,697, muy cerca de ese soporte clave de 114,175. Ahí sí se prendieron todas las alarmas. Totalmente. Ahí la fuente predijo de inmediato lo que llaman 3 cuervos negros. O sea, 3 días seguidos de velas rojas de caídas. 3 cuervos negros, ¿vale? Y el análisis técnico de ese mismo día, del 15, fue terrible. Describieron la vela diaria como un desastre. Abrió un poquito más arriba que el día anterior, sí, pero es que cayó muchísimo más. Y el volumen. El volumen fue lo más alarmante. Casi 23,000 BTC negociados en ese día. Eso lo interpretaron como un ataque de pánico. Son casi 2.800 billones de dólares evaporados. ¡Qué barbaridad! Casi 3,000 millones. Eso sí suena a pánico de verdad. Totalmente. ¿Y los indicadores técnicos apoyaban esa visión tan negativa? Sí, todo apuntaba para abajo, según el análisis que estamos revisando. Indicadores como el SAR, el Parabolic SAR, ya daba señal de venta. El MACD, que mide el impulso, pues iba en picada. El precio ya estaba por debajo de medias móviles importantes, las EMAs, en gráficos de corto plazo, de 15 minutos, 30, una hora, y se acercaba peligrosamente a un cruce bajista clave en el gráfico de una hora, el de la EMA de 50 contra la de 200. O sea, una confluencia de señales malas, digamos. Exacto, una tormenta perfecta casi. También hablaban de unos niveles de autocorrección. ¿Qué son exactamente? ¿Y por qué importaban tanto en ese momento? Son básicamente niveles a los que el precio tiende a retroceder después de un movimiento fuerte, sea subida o bajaba. El análisis señalaba 2 importantes en ese momento. A ver.
Uno cerca de $116,215 que venía del último impulso alcista y el otro el soporte mensual clave, ese de 114,175. El mínimo perfecto. Ese mismo. Y estar tan cerca de esos niveles, pero sobre todo del último, lo veían como muy peligroso. Perder los 114,175 abriría la puerta a escenarios mucho peores, según esta perspectiva. Entendido. Entonces, el resumen del 15 de julio según esta fuente es, bueno, un mercado casi en caída libre, dominado por el miedo, con todos los datos técnicos en rojo. Sí. Ni pensar en que el precio se quedara tranquilo lateralizando. Exacto. El análisis descartaba de plano un escenario lateral, un sideline. La visión era totalmente bajista. Esperaban que el precio siguiera cayendo hacia esos niveles de soporte, pues impulsado por el pánico y confirmado por todos los indicadores. Vaya. El máximo histórico del día anterior ya parecía, no sé, un recuerdo lejano en ese momento. Bien, pues este análisis que revisamos nos deja una imagen muy clara. Un mercado, según esta fuente específica, al borde del precipicio, con mucho miedo a repetir errores del pasado y señales técnicas muy negativas. Sí, un escenario complicado. Y eso nos lleva a pensar, ¿no? En medio de esta tensión interna tan fuerte que describen, ¿qué podría ser lo que incline la balanza al final? ¿Será un factor externo, quizás una noticia regulatoria de Washington, algo sobre MicroStrategy, o una sorpresa tecnológica inesperada lo que finalmente detone esa corrección temida? O quién sabe, quizás sea eso mismo lo que desafía todas estas señales tan preocupantes que veían. Es la gran pregunta que dejaba flotando ese análisis, sin duda. ¿Qué catalizador externo podría mover todo? Ok, vamos ahora a trabajar. Vamos a trabajar ahora esa nota que hablamos. Aquí tenemos. A ver, básicamente, ayer estuvimos manejando dos ideas. Y una de las ideas que estábamos manejando es que el nivel de 120,134 era un nivel extraordinariamente sobrecomprado. O sea, el mercado ahora es que apenas está desarrollando las bandas de volatilidad, la estamos viendo. Ok, la estamos viendo. Hay alguien que está haciéndome un comentario que creo que anunciaron que Trump planea abrir un retirement market to crypto investment for $9 trillion. Eso envíamelo para leerlo porque no puedo aceptar que estén hablando de 9 trillones de dólares. Eso es una barbaridad que no hay dinero en los Estados Unidos ni para acumular 100 billones de dólares en cripto, a no ser que se lo secuestren a los que lo tienen. No, en este país no tenemos dinero para 9 trillones, así que mándame la noticia esa. Pero sí voy a traer una noticia que les puse hoy y fue uno de los activos salvajes. ¿Quién lo recuerda? ¿Quién recuerda el activo salvaje de hoy? Vamos a ver el activo salvaje que estuve trabajando con él. 16, 17. Vamos a ver. Aquí estaba a las 11 de la noche ayer el triángulo simétrico como estaba. Y yo estaba considerando que iba a hacer una ruptura teniendo en cuenta todos estos indicadores: parabólica, el MACD en caída. Todo para mí tenía que funcionar. Nivel de sobrecompra de 120,134. Todo eso técnicamente era lo que estaba claro en la gráfica. ¿Ok? Pero hoy vino esto. Esto fue a las 6:26 de la mañana, creo. Y vino esto. Vamos a ver. Ahí está. Este activo BLCN, Volcom Incorporation, anunció hoy, y fue la razón, y quiero que miren
Ya habíamos operado con ella entre 7 y 8.97. Y miren la apertura del pre-market de hoy. Hizo ruptura. Y para las 9:15 ya estábamos tocando 41.58, $41.58. Y la ruptura fue vamos a buscarla. La ruptura fue a las 4:30 de la tarde, de la mañana de hoy, a las 4:30 de la mañana. A ver, que aquí tengo los dos. A las 4:30 ella hizo una ruptura a 9.50 y para las 9 de la mañana teníamos un máximo de $59. Esto fue uno de los activos salvajes de hoy. Violento activo, impresionante. Y lo único que tenían detrás de ello era esto. Era que las acciones de esta compañía se disparan tras anunciar una colocación privada de $500 millones para comprar Bitcoin. Okay. Obtienen una asignación, un inversionista privado les entrega $500 millones. ¿Quién puede ser? ¿Una ballena? Estas ballenas que están en la Bitcoin. ¿Quién pudo haber sido? Las acciones se disparan más del 300% después de que la empresa de deportes electrónicos, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Necesito que ya se pongan a pensar por qué una empresa de artículos deportivos eléctricos, de bicicleta, de cualquier cosa, anunciara un importante cambio estratégico hacia la inversión en Bitcoin a través de una colocación privada de $500 millones. La compañía con sede en Austin, Texas, reveló que ha firmado acuerdos de compra-ventas de valores con inversores institucionales y acreditados para la venta de aproximadamente 50.1 millones de acciones ordinarias a $10 por acción. ¿Ok? Pretenden utilizar al menos el 95% de esos ingresos brutos para adquirir Bitcoin como su principal activo de reserva de tesorería. ¿Ok? Así que esta empresa que se llama Empire Assets Management, o sea, no sé pronunciar bien en inglés, gerencia de activos Empire, lideró la ronda de inversión con la participación de firmas de capital de riesgo de criptomonedas como Falcon X, Pantera, Borderless, Arcade Capital, Relayer Capital, además de inversores financieros tradicionales. Se espera que la oferta finalice el 21 de julio. O sea, han emitido 50.1 millones de acciones a $10 y llegó a 59. Como parte de un cambio estratégico, Volcom nombró a Ryan Lane, cofundador y socio director de Empire, gerencia de activos Empire, codirector ejecutivo y presidente del consejo de administración con efecto inmediato. La compañía también incorporó a 3 nuevos miembros del equipo de Empire a su consejo de administración. Claro, tienen control de 50 millones de títulos, ya tienen un asiento garantizado en el board de directores. En una era de creciente devaluación monetaria, mantener Bitcoin en nuestros balances general representa una medida estratégica para salvaguardar el valor para los accionistas.
y alienarnos con un futuro digital. Ese es lo que estoy hablando desde el principio. Tienen que ahora buscar qué significa eso. Ok, afirmó John King, codirector ejecutivo de Broadcom, quien continuará liderando el negocio de vehículos eléctricos de la compañía bajo lo que la compañía describe como un modelo de activos ligeros y bajo capital de trabajo. Ok, vamos a ver. Tenemos una ruptura de Bitcoin ahora, a un nivel que no pertenece a ningún fundamento técnico. Tenemos una compañía que tiene 500 millones de dólares en las manos. ¿Ok? Entre el precio de 117.500 que teníamos ayer, pudo haber tenido capacidad para comprar 4.200 bitcoins. Así que aquí hay una manufactura. Este pump está respaldado por una manufactura de una empresa que yo digo que es. Vamos a buscar quién es Broadcom. Vamos a ver. Una empresa de Texas con 36 empleados que producen bicicletas, todas manufacturadas en China, equipos deportivos eléctricos, nada del otro mundo, y se acaban de meter en el bolsillo 500 millones de dólares para invertir en Bitcoin. Así que yo tengo que hacer lecturas de lecturas acá para descubrir qué es lo que hay detrás de estas aguas. Y ellos están considerando que la Bitcoin puede llegar a $250,000,000 y pueden tener esa inversión duplicada. De acuerdo, estoy bien con eso. Que hay un riesgo del valor del dólar y me voy a refugiar en Crypto Token, es correcto. Pero señores, les voy a poner en pantalla algo. Porque a veces cuando uno escucha de estas empresas decisiones que toman, uno le da por alto, le da un crédito enorme. Voy a mostrar Meta. Voy a mostrar Meta velas de mes. Ok. Meta. La compañía Meta, Facebook. Agosto del 2021 valía $382. Y el señor Zuckerberg, el famoso dueño de Meta, y su equipo de analistas financieros, enorme grupo de analistas financieros, enorme. El edificio de analistas financieros que tiene Meta debe tener por lo menos 7 pisos. Para una corporación que genera ingresos trimestrales de 30 a 40 mil millones de dólares brutos. El nivel de análisis matemático que hay ahí no está hecho por 2 personas. Ahí hay más de 200 empleados. Y hay que categorizarlo, ponerle oficina. Esos son 7 plantas. ¿Ok? Ahí hay súper. Y esto ya lo hicimos una vez ya. Y los que son viejos saben de qué estoy hablando. ¿Saben lo que estamos hablando? Y ahí, en ese mes de agosto de 2021, Mark Zuckerberg y todo su equipo financiero dijeron: vamos a recomprar títulos por valor de $35,000 millones, cuando estaban a $382. Cuando estaban justo aquí. Tomaron la decisión de recomprarse títulos. Esos títulos que están flotando allá afuera, que están en tus manos, que están en las mías, salieron a recomprarlo. Y pusieron $35,000 millones.
para abril del 2022, nosotros habíamos hecho una anticipación que el precio iba a tocar entre 2.28 y 2.76. Ahí está puesto. Así que de 382 que empezaron a comprar 35 mil millones de dólares para capitalizarse más, ellos, vamos a poner un ejemplo, son el dueño del 44% de los títulos que hay impresos, querían ser dueños del 69% y empezaron a recomprar. Porque se sabe que estas empresas que van a oferta pública nada más se untan de dinero el primer día. El resto, ese dinero no les pertenece a ellos. Pero después de una trayectoria a la alza que duró 2 años, aquí justo dijeron, vamos a comprar 35 billones de dólares. Y desde el primer día que compraron hasta el mes de octubre del 2022, o sea, 1 año y 2 meses, el precio había caído a 92 dólares y compraron todo ese dinero en el entorno de 354 dólares el título. Y tenían expertos, súper expertos. Nunca nos llamaron a nosotros. Si nos hubieran llamado a nosotros, yo le hubiera dicho a Mark Zuckerberg, si usted compra 40 dólares a ese nivel, yo te voy a dar con un zapato en la cabeza. Porque allá arriba, justo allá arriba, no se hace ese tipo de operación. Y si yo quiero comprar allá arriba, compro allá arriba para vender un poquito más alto, pero no para dejarlo en una cartera para capitalizar mi empresa. Nunca nos llamaron. Esto fue parte de las clases de 2021 y 2022 de este grupo de trabajo. Y nos quedamos así. Si estos son los super del mercado, el resto, por eso el 80% de las personas pierden el dinero en este negocio. Porque miren lo que son capaces de hacer los super. ¿Ok? Así que traigo este ejemplo de Meta, porque lo que hizo esta empresa hoy, para mí no tiene ningún valor. Es un nivel de riesgo. O hay un nivel de fuga de información acá, como para que alguien diga, vamos a emitir títulos contra una empresa. Señores, 36 personas. Yo le digo a ustedes, trimestralmente, a mis propiedades, a la mía, a la de mi hijo, a todo lo que yo hago al día, la interacción que tengo para llevar este proyecto, yo involucro fácilmente a más de 20 personas. Hay más de 20 personas que están relacionados conmigo directamente. Uno haciendo una cosa, otro haciendo la otra, el jardinero, el que arregla la ventana, el otro, el que pinta, 20 personas. Esta empresa tiene 36 y acaban de emitir 50 millones de títulos para obtener 500 millones de dólares para comprar Bitcoin. Así que allá hay alguien, allá adentro, que sabe lo que está pasando en Washington y que tiene la convicción de que vamos para, como nosotros lo anticipamos, entre 127,000 y 141,000 dólares. ¿Ok? Pero voy a traer la misma idea de Meta. No vale nada. Que a alguien se le haya ocurrido comprar a los niveles de 120,000 dólares, 500 millones, no fue nada inteligente. Inteligente fue lo que hicimos cuando el precio llegó a 16,000 dólares. Nos mostró la primera vela con el mínimo superior, la primera vela del mes con un mínimo superior a la vela del mes anterior, y dijimos, señores, a partir de ahora hay que comprar hasta el final. Lo malo de todo es que a nadie nos dio a nosotros 500 millones de dólares en ese momento para hoy tener 4 billones de dólares en ganancia. No teníamos ese capital. Así que estos señores que hayan decidido
comprar en 120,000. No estoy de acuerdo con eso. No en la segunda fase del mes de junio. Estamos a 17. Todavía nos faltan 3 días para que termine una fase que lo único que tenía que traer era consolidación de la apertura del mes de julio. Y miren todo lo que hemos tenido. Un máximo extraordinario y sin ninguna justificación para que haya sucedido entre la primera fase y la segunda fase de la vela del mes de julio. Así que la decisión de comprar 4,000 Bitcoin por 500 millones de dólares en este momento, no. Si a mí me llama este señor y me dice, ¿tú crees que es bueno comprar? No, ¿cómo voy a decirte que es bueno comprar si lo único que hemos tenido en los últimos 4 días fue una autocorrección? Eso es todo lo que tenemos ahí. El mercado ha autocorregido desde aquí hasta aquí. Del máximo de 123,231 al mínimo de 115,697. Así que voy a ver. 115,697 más 123,231 entre 2. El nivel de autocorrección es 119,464 y estamos ahí en 120,270. Así que si tú me preguntas a mí si yo voy a gastar 500 millones de dólares en el nivel de autocorrección, no. ¿Dónde yo compraría 500 millones de dólares? ¿Quién me ayuda? ¿Dónde? A ver, no me miren para atrás. Futuro, ¿dónde yo lo compraría? ¿Dónde yo lo compraría? Después de cruzar resistencia. ¿Dónde yo lo compraría? Miren para ahí. ¿Cómo voy a perder de autocorrección en resistencia 4,000 dólares? No puedo hacer eso. Tengo que cerrar los espacios. En el nuevo mínimo perfecto. Ok, vamos a decir de qué estás hablando y no lo sé. Porque este de aquí, es el mínimo perfecto de la vela de junio. Así que tienes que hablar para alguien que no está mirando los gráficos. Apaga el micrófono. Apaga el micrófono. Así que, ¿dónde yo compraría ahí? ¿Dónde yo compraría 500 millones de dólares? Que no termine esto en un fracaso de una autocorrección, porque muy bien, aquí tuvimos un máximo, un mínimo, y ahora llegamos justo a la autocorrección. Pero ojo, entre este nuevo mínimo y este nivel de autocorrección hay un nuevo swing que debe quedar autocorregido. Debe quedar autocorregido. Y cuando llegue al nivel de autocorrección y lo cruce y siga avanzando, vamos a tener corrección de correcciones y negativa. Y ojo, yo no podría comprar nunca 500 millones por debajo del máximo nivel de sobrecompra que calculamos ayer. Yo no lo podría comprar. Por debajo de ella no podría comprar 500 millones. Porque ahora el swing entró en una fase hipercrítica. El swing entró en una fase hipercrítica. Tenemos un swing que comenzó el día 14 de julio con un récord máximo de 123,231. Para un mínimo el día siguiente, en 24 horas, se fueron 18,000 dólares. 8,000 dólares se fueron. Cuidado. Y lo que tenía que hacer el mercado era corregir ese swing.
ese swing había que corregirlo. Porque ese swing creó un máximo de 123.231 y un mínimo de 115.697. Entonces eso hay que corregirlo. Y por eso calculamos que 120.000 era un nivel extraordinariamente sobrecomprado ayer. Y ahí está. Pero coincide que también ese nivel extraordinario era el nivel de autocorrección. Así que este máximo y este mínimo ya quedó corregido. Y eso es lo que hace el mercado todo el tiempo. El mercado no se le puede dar ningún crédito por lo que hizo en los últimos 2 días. Que haya hecho autocorrección no es ningún crédito. Es lo que hacemos todos los días acá, entre un máximo y un mínimo. No es algo brillante. Uy, ahora sí vamos. No. Aquí hay que esperar un poco. Aquí hay que esperar un poco. Así que yo tengo una situación donde tengo un swing que ya quedó corregido. ¿Ok? Y que si a mí me preguntan dónde yo debo comprar 500, bueno, para yo poder comprar 500 millones de dólares, yo tendría que tener muy bien claro que la vela de mañana, la del 18 de julio, tiene que abrir sobre el nivel de autocorrección y el mínimo sobre ella para yo tener una idea técnica de que 120.134 se convierta en el mínimo perfecto de este swing. Porque si no tengo mañana, que a esta vela le quedan 2 horas para que nazca el día 18. Si yo no tengo una confirmación de que tengo una vela que hace ruptura del nivel de autocorrección, entonces no, porque se sabe, tenemos un concepto creado acá, que cuando el mercado avanza sobre un nivel, soporte, lo cruza y crea 2 escenarios, o avanza hasta autocorrección o lo rechaza y llamamos eso retroceso perfecto. Pero ahora estamos cruzando autocorrección y tenemos 2 escenarios: continúa o rechaza, y creamos un concepto que se llama corrección de corrección negativa en este caso. Entonces, para yo tener claro de que esto sea una autocorrección que va a continuar hasta nivel de resistencia, yo necesito una vela mañana que esté desvinculada totalmente de 120.134 sobre ella. Si no, yo no gasto aquí $1. No gasto $1. El alumno que me habló de los 9 trillones de dólares, señores, en el planeta Tierra no hay dinero para invertir en $500 billones para inteligencia artificial. Literalmente, esa propuesta de 500.000 millones de dólares, no hay dinero en ningún banco para destinar a ese concepto 500 billones de dólares. Así que vamos a hablar de 9 trillones de dólares. ¿Y de dónde está? Aquí sobre los hombros uno pone un violín, no una guitarra. Sobre el hombro, cuando uno ve eso es un violín, que es una cosita chiquitica así. Y lo que están hablando de crear algo que vale 9 trillones de dólares, eso es ponerte en los hombros una guitarra. Y eso ya no es un violín. Eso se llama un bluff. Así que si yo tengo 500 millones de dólares para yo poder tomar la decisión de comprar, yo necesito una vela que su apertura y su mínimo, o sea, otra vez, una vela Trujillo,
contra 120.134. Porque entonces yo sé que vamos a retomar 123.235. Si no tenemos mañana una vela totalmente liberada de la autocorrección, y yo todavía no sé cómo lo vamos a tener, porque no tengo ningún promedio inferior a vela del día que me permita un avance contra 122.000. Este algoritmo dice, este es mi límite para velas de día. Así que vamos a ver para velas de hora. ¿En dónde estoy? Cerrando fuera de las bandas de máxima volatilidad de compra. Y está quedando decapitada. ¿Cómo yo voy a construir que en las próximas 6 horas el mercado a mí me dé capacidad para crear una apertura sobre ese nivel y que se mantenga en un rally indefinido? ¿Qué noticia tiene que venir? ¿Un bluff? El mismo bluff que nos llevó a 123.000 y nos dejaron caer en 24 horas a 115.000. No, esto, señores, aquí alguien tiene que llamar a la policía. Esto está llegando a nivel extraordinariamente corrupto. Porque no hay ningún fundamento que suponga que tengamos un aumento de $8.000, caída de $8.000 y otros $8.000. Estamos hablando de $24.000. Y en esa historia de $24.000 de cambios de precio de la Bitcoin, se ha arruinado el 80% de las personas que han entrado ahí. Hay 80% de personas hoy más pobres y sufriendo y llorando y destruyendo matrimonio, destruyendo familia. No podemos hacer aquí Madre Teresa. Todos los días promovemos esto. Todos los días nuestras reuniones quedan públicas. Y la gente lo duda 2 millones de veces para entrar y estudiar. Porque creen que no van a comprender esto en algún momento. ¿Pero qué? Prefieren ir y bajar una aplicación en el celular porque son tan estúpidos que descargan estos brokers en un celular y hacen así y tocan las teclitas y compran y se les fueron $500. Y en menos de un segundo se perdieron los $500. Así que, ¿qué vamos a hacer? No somos Madre Teresa, no podemos salvar al mundo. Tenemos que seguir navegando en estas aguas donde la incompetencia y el vicio es la capacidad propia de autodestrucción. Un libro se destruye por vicio propio. El ser humano le pasa lo mismo. ¿Cómo convencemos a la gente que entre a estudiar? ¿Creen que con mirar clases en YouTube ya resolvieron el problema? Sí, pueden adquirir algunas cosas. Yo he visto la película Matrix, creo que 400 veces, como un autista que ve las cosas repetidas. Se lo pueden preguntar a mi familia. No hay una semana que yo no vea una de las versiones de los 4 capítulos de Matrix. Y aquí hemos tenido fin de semana que cuando vemos películas más lo que vemos Matrix. Y a mí, yo haber visto 400 veces la película Matrix no me da ninguna capacidad para hacer una película. Puedo verla 1000 veces más y me dicen, mira, aquí tienes $100 millones, hago una película. Y yo, ¿cómo? Yo no sé hacer eso. Pero tú has visto la película 1000 veces, ya tú te convertiste en un experto mirando cosas. No, mirar cosas no te hace experto. Sentarse en YouTube y mirar una clase y mirar 2 y mirar 3, no. Integrarte al trabajo, a las tareas que tenemos que hacer aquí todos los días, eso sí te hace corredor de voz. El resto es una ilusión. Así que ahora mismo tengo la última vela de hora que tiene un máximo de casi 120.998 y ha perdido en menos de unos minutos $400. Es un desastre. Es un desastre. Así que volvemos a la vela del día. El impacto de notas de una empresa que cotiza en bolsa, una empresa de basura eléctrica,
con 36 empleados, se integra en una emisión de título. Voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan cómo yo veo las cosas. Sé que soy autista, lo veo un poco neuroatípico, pero vamos a ver si logro encontrar un TikTok. Vamos a ver. Hay un TikTok de una muchacha que quedó deportada hoy. Quedó deportada. Vamos a ver si la logro encontrar. Vamos a ver si lo tengo aquí en el perfil. Como la favorita. Vamos a ver si lo tengo aquí en el favorito. No, lo dejé, qué lástima. Esta muchacha está haciendo un TikTok hoy. Miren qué cosa más curiosa. Y va camino al avión. Mírenme la cara, señores, porque esto es una interpretación. Voy a acercar más la cara. Es esta muchacha. Ojalá alguien que encuentre en TikTok. Y ella está así. Todo en la línea. Todo el mundo llorando y triste. Y ella decía: me acaban de deportar y he dejado atrás una deuda de la universidad de $260,000 más deudas de tarjeta de crédito por $90,000. Y ahora me llevo todos los conocimientos hechos en una universidad americana, pero sin ninguna responsabilidad. Gracias, Trump, por deportarme. Algo así. Algo así. Algo así. ¡Shuu! Así que necesitamos una vela mañana que haga una apertura. Y miren por dónde está el nivel de cálculo. Estamos ahora en 120.500, el nivel máximo. Me van a decir ustedes que ahora este nivel de 120.000 se va a convertir en soporte. ¿Cómo? Para desarrollar soporte contra 120.500 o técnicamente contra 120.134, ¿qué se necesita? ¿Quién me lo dice? ¿Qué se necesita para que el mercado rote este nivel de resistencia de 120.134 para que pase a soporte? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Vamos, señores. ¿Qué se necesita? Fundamento. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Esos son velas de día. En 4 días se ha producido ahí un súper desastre de 123.235 contra 117.697. Y ahora estamos autocorrigiendo el swing. ¿Ustedes creen que se puede convertir, que podemos eliminar una resistencia y nombrarla soporte en 4 días? No, se necesita tiempo. Los mercados no funcionan así. Más allá de la capacidad de que hayan fundamentos que alteren, y sé que tenemos un gran fundamento en plaza, se llama la corrupción que está generando este gobierno en los mercados. La corrupción que está generando, porque se están moviendo influencia e intercambio de información. Vamos a hacer esto. A prepárate, como dice el campesino. A prepárate. A prepararse
es una condición que te preparas mejor, porque se escribe prepárate. Y prepárate tiene una capacidad enorme de preparación. Cuando tú le agregas la A incorrecta, 2.0. la A incorrecta, tú vas a un nivel, como dice él, 3.0. Prepárate que vamos a ganar billones de dólares. Y esto no para, señores. Eso no puede pasar en 4 días. Estamos hablando de $24,000 en intercambios de precios. Estamos hablando de $24,000. Entiendan que esto estuvo años enteros en un invierno nuclear. De tocar $69,000, bajar a $16,000 y ahora en $123,000, y ha tomado un periodo sano. Y en ese periodo ella ha hecho pump y retroceso. Pump y retroceso. Ha avanzado, autocorregido. Ha avanzado, autocorregido. Pero parece que ahora cambiamos las leyes de los mercados. Ahora nada más avanzar y olvídate si retrocedemos. Sí, vamos a retroceder. El mercado en algún momento nos va a dar una lección de vida y nos va a traer una vela de este tipo. Y se va a morir aquí medio país. Y con esta cautela hay que seguir trabajando. Y lo mejor que tiene estas reuniones, porque esto no son clases, esto ya son reuniones de el 90% de las personas que están sentadas ahí, de los 34 que están sentados ahí, de los 59 que están por allá y los 5 ya son gente que son profesionales haciendo esto. El problema es que hay que actuar con cautela. Tú no puedes dejar ninguna posición a largo plazo, porque hoy tienes 120 y mañana tienes $8,000 menos, 112. Y estamos luchando contra un concepto que se llama mínimo perfecto contra la vela del mes, que es 114, 175. Le estamos pidiendo a las vírgenes que cuando llegue la tercera etapa del mes de junio, que es donde se desarrollan las mayores expansiones y las mayores devaluaciones, porque todo lo que estamos viviendo ahora se está viviendo en un periodo anticipado. Le estamos pidiendo que la tercera etapa de la vela de julio no ataque el mínimo perfecto de la vela del mes de 114,100, porque si lo ataca, vamos a parar en 70,000. ¿Ok? Porque no nos podemos olvidar. Las velas de meses están ahí. No nos podemos olvidar. Esto es una vela que tiene un mínimo de 105,000 contra 123,000. 123, 235 y 105,000. 119. Un mínimo y un máximo de $18,000. Y en un espacio de $18,000, el mercado dice que nos va a hacer un swing de $24,000. ¿Cómo se entiende eso? Si el mínimo y el máximo de la vela del mes son $18,000, ¿cómo vamos a poder manejar un aumento de 8,000? Una devaluación de 8,000. Vamos a hacerlo bien. Un aumento de 8,000. Una devaluación de 8,000. Y ahora otro aumento de 8,000. ¿De dónde salió eso? ¿En qué parte del libro? Estamos hablando de $24,000 de swing entre un mínimo y un máximo de ¿cuánto? De 18,000. ¿Cómo cabe esa matemática ahí? ¿Cómo un espacio de negocio de un mes que nombra $18,000, yo voy a hacer un swing arriba y abajo y arriba y abajo por $24,000 y nadie va a estar mirando qué es lo que está pasando acá? Nadie va a llamar al teléfono y dice 911, sí, usted es la policía. ¿De qué pueblo es usted? No, aquí, de Tarpon Springs. Usted puede ir a Washington DC y meter preso al presidente porque esto es un caos. Alguien en algún momento tiene que decir, pónganle un freno a esto porque va a destruir riquezas todavía mayores.
alguien va a seguir pidiendo una segunda hipoteca. Porque todo esto está tan caliente que el 80% de los locos que entran acá son perros persiguiendo ardillas. Por eso pierden el dinero, porque entran por impulso. Y ahora todo el mundo quiere entrar ahí. Y bueno, ¿y qué pasó en los últimos 15 minutos? Que todo el mundo entró ahí, $500 arriba, y quedaron otra vez destruidos $500 abajo. ¿En cuántos minutos? ¿En 10 minutos? ¿En 5 minutos? ¿Cuánto demoró el pump ese? 5:15. A las 5:35 ya todo se había desaparecido. No, señores. Desafortunadamente no podemos ayudar a tantas personas. No nos dan, miren, ni YouTube nos elimina visualizaciones, TikTok nos elimina visualizaciones. No podemos alcanzar más personas. Así que no podemos ayudar muchas personas. Es triste. Nadie quiere escuchar. Así que me están pidiendo entre $1,500 y $5,000 para yo pagar advertising por algo que no se obtiene dinero. Nosotros no cobramos por esto. ¿Cómo YouTube me va a pedir $180 diarios para promover estas reuniones? No importa lo que yo gane. Puedo financiar eso, pero estoy actuando mal para mi familia. Ya es suficiente que estoy gastando una fortuna. Estoy gastando los ingresos de cualquier persona que toma obtenerlo por 30 días, lo estoy gastando yo nada más para producir esto mensualmente. El salario promedio de los Estados Unidos, estamos hablando de cuánto, de $45,000 para un profesional, entre 12 son 3,750 y yo estoy gastando más de $5,000. Estoy gastando, a ver, ¿cuánto gasté este mes? Vamos a ver, ¿cuánto ya voy gastando este mes? Bueno, he gastado este mes totalmente todos los gastos $8,937,02. Ese es mi gasto mensual. El mes pasado gasté $9,142,02. El mes anterior $8,610,10. Y todo esto para producir un proyecto de estudio, de entrenamiento y de reuniones gratuito. Estoy gastando dinero de mi familia, ¿no? Ese dinero es de mi familia. A ver, estoy hablando, déjeme poner una coma, señor. Déjeme poner una coma. Soy una persona autista. Y ustedes no tienen la idea de lo que es ponerse a hablar frente a un micrófono. Porque si voy frente a una persona y me puedo sentir más cómodo. Ahora, frente a una cosa acá, yo no los veo a ustedes. Así que tienen que dejarme poner una coma. La idea que tengan, la anotan. Y cuando yo tenga la coma puesta, ustedes entran. Porque ahora se me olvidó de qué estoy hablando. Así que no hay problema. No puedo seguir gastando más dinero en YouTube. No puedo seguir gastando dinero en TikTok. No puedo hacer más nada para que alguien más se entere de qué es lo que estamos haciendo acá. ¿Ok? Así que hasta aquí llegó la reunión de Bitcoin. ¿Algo que querías decir antes que yo apague la grabación? No, referente al estudio, que el swing positivo anterior duró 7 velas, usted siempre está hablando sobre eso también. A ver, ¿de qué estamos hablando? Ahora, porque yo no entendí la gramática y acuérdate que hay una persona acá que está escuchando y que no está mirando las gráficas. El día que la inteligencia artificial sea capaz de mirar lo que nosotros estamos hablando, esto va a ser una superinteligencia artificial. Pero por ahora, ella nada más es capaz de escuchar. O sea que para que tú le digas a la inteligencia artificial, tu idea tiene que estructurarla de una forma correcta. Sujeto, verbo y predicado. No puedes violar aquí nada. A ver, ¿de qué estás hablando? Referente a que usted dice del estudio y que este negocio que estudiando
Y en el swing anterior, el swing positivo que está ahí en la gráfica. Ok, ahora ya identificaste en el predicado que estamos hablando de velas de 5 minutos. Y esa es la parte que tú ahorita anulaste. En la gráfica de velas de 5 minutos, lo que tenemos acá, el pump, el rally que tenemos acá, tú dices que siempre tiene la misma estructura de 7 velas aproximadamente. Sí, es correcto. Y que ahora estamos teniendo una autocorrección de ese swing. Entre este máximo y este mínimo, el mercado va a buscar autocorrección. Y cuando llegue a ese nivel de autocorrección, va a tomar una decisión. O abre una vela por debajo de la autocorrección, su apertura y máximo por debajo de ella, y va a continuar, o rechaza y va a seguir avanzando. Esta es la línea que define. Hasta aquí llega la película. El mercado está en velas de 5 minutos. El swing que abrió a las 4:55 ya está corrigiendo ese swing. Pero ahora viene que cuando llega al nivel de autocorrección siempre lo cruza. Así que voy a buscar. El mínimo fue 119, 148. Y el máximo fue 120, 998. Entre dos, 120.073. Y estamos en 120.236. Así que cuando llegue a 120.073 aquí, prácticamente acá, cuando llegue aquí, llegó a su nivel de autocorrección que casi lo alcanzó aquí. El mínimo de esta vela fue 120.109 y técnicamente es 120.073. Así que ahora estamos viendo un swing que hace ruptura, que busca un máximo y queda rechazado, ahora tiene que corregir. Pero cuando llega al nivel de corrección, siempre lo cruza y avanza a soporte. O rechaza el nivel de autocorrección y sigue avanzando. Así que yo no puedo tomar una decisión aquí de comprar hasta que aparezca una vela que esté sobre autocorrección. Si no hay una vela sobre autocorrección, yo no puedo comprar otra vez un swing hacia arriba. No da, no funciona así nunca. Así que señores, otra comentario antes de apagar la grabación. Pero recuerden, tenemos que hablar ahora. Literalmente tenemos que hablar ahora de la misma amenaza. Estoy hablando, mírenme, no he puesto todavía la coma. Siguen otra vez teniendo problemas. Yo sé que somos todos autistas y el gran problema que tenemos las personas autistas que no sabemos comunicarnos socialmente. Yo sé que la mayoría de ustedes son neuroatípicos, pero tienen que mirar mi boca. Estoy hablando. Si eliminan la cámara, interrumpen todo el tiempo y la idea se muere. Porque hoy, desde hace 3 semanas que estamos usando estas herramientas de inteligencia artificial, hay que hablarle a ellas como se le debe, como yo le tengo que hablar cuando me reúno con los sordos mudos que tenemos acá, que son 23 mujeres. No tenemos un sordo mudo varón. Hay que hablarle de una manera que ellos puedan construir lo que no logran ver. Porque toma tiempo explicarle a un sordo mudo cualquier idea. Yo no sé hablar el lenguaje sordo, y lo dije el primer día, no voy a aprender eso. No me voy a sentar ahora a aprender. No. Soy la Madre Teresa en algunos momentos, pero no puedo ser la tía también. Así que tienen que adaptarse a las letricas. Así que las personas cuando hagan aquí ideas como este señor que interrumpí ahora, tienes que hablar literalmente el mejor español neutral que tengamos. No podemos hablar cubano, no podemos hablar colombiano, no podemos hablar de no puedes hablar tu propio idioma. Tienes que construirme sujeto, verbo y predicado para que cuando todos los días aquí traemos el sumario de la inteligencia artificial, ella hable con propiedad. Porque si la inteligencia artificial le habla equivocadamente, ella empieza a hablar
mierda. Así que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hablar y de expresar nuestras ideas. A ver, ¿qué querías decirme? ¿Qué querías decirme? Dale, la persona que quería compartir una idea, ¿cuál era? ¿Vamos? Bueno, esto es la parte que siempre me da mucha tristeza. Yo no recibo ninguna compensación por ustedes. ¿Ok? Y no hay una sola vez que ustedes tomen cualquier acción mía como algo personal. Y eso es una vergüenza que deben sentir. Lo toman personal todo el tiempo. Y mi tarea aquí no es pasarle la mano a ninguno de ustedes. Mi tarea aquí es entrenarlo, educarlo y corregirlo cuando no estén haciendo algo que no ayuda para el grupo. Así que la persona que me interrumpió y que no le llamé la atención, nada más lo estoy orientando, lo tomó personal y ahora no quiere seguir interviniendo. Y eso sí da tristeza a un autista. Porque estoy haciendo un esfuerzo y ustedes, que no me hable feo el viejo calvo este, da tristeza. Así que vamos a ver la grabación.